Amigos, muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Periodismo y Sociedad. Nos reintegramos hoy luego de un tiempo de ausencia física, pero siempre presente y bien representado por los compañeros Eli Helliger y don Isidro Toro. Un magnífico trabajo. Gracias a Dios hemos estado pasando por un momento de precaución, de salud, que hemos querido mantener en pausa en cuanto a la presencia física, luego de agotar un proceso médico un poco complicado, pero que fue apoyado por la bendición de Dios, por la solidaridad y el apoyo de cientos de miles de personas que oraban diario y oran para salir de este paso. Estamos ya muy recuperados, estamos ya en proceso de reintegración. Mientras tanto, nos vamos a tener reservado a la pausa y el descanso que reclaman los médicos en algunas actividades, pero ya gracias a Dios estamos recuperados, gracias al esfuerzo de médicos como el doctor Alfredo Polanco, que encabezó ese equipo de médicos, de nefrólogos. El problema primero era de riñón, después afectó un problema urinario que fue el que afectó el riñón. Pero donde está la ciencia y está Dios, todo se pone fácil, como quien dice la palabra. Estamos aquí. Le quiero dar las gracias, Manuel, a ustedes por la preocupación que siempre mantuvieron, a todo el equipo, y las gracias, cómo no, a tanta gente buena, a mi familia que se entregó 100% para yo lograr esta etapa nueva de la vida. Gracias a todos ellos, y estamos aquí de nuevo con ustedes, tratando de echar este pleito con los guantes puestos para seguir hacia adelante. Siempre, repito, con Dios. Y siempre haciendo el esfuerzo de este proyecto de contribuir con la mejoría de todos, de un país mejor, pero para todos. Así es que, de nuevo aquí con ustedes, Manuel. Yo no sé si el doctor Alfredo está ya en la línea. Hoy es lunes, tenemos muchas cosas que comentar, pero básicamente es un día para él, el día del doctor Alfredo Polanco. ¿Está ahí en la línea, Manuel, para que vayamos a una pausa y después entremos con él? Estamos en línea, estamos en línea. Qué bueno. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Físicamente se la presento. Vamos a una pausa y entonces venimos con su tema, doctor. Bien, regresamos con ustedes y le toca el turno al doctor Alfredo Polanco con el tema de hoy. Pero antes, doctor, tengo la orientación obligatoria de mi esposa y mi hija de agradecerle al equipo suyo de la Vista del Jardín, del trato afable y de alta calidad del servicio que brinda ese centro médico, que realmente es un centro de primera categoría, de acuerdo al servicio que nos dieron a nosotros. Le doy las gracias a todas y a todos los que se entregaron allá, y a usted, doctor, que usted es el cabeza de ese grupo. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. ¿Y qué le puedo decir? Bueno, más que agradecido, primero con el Todopoderoso, Dios, que es quien nos ilumina para cada actuación que vamos a tener con cada paciente. Yo creo que si nosotros no pusiéramos
conocimiento primero en manos del Todopoderoso, pues nada podría ser posible. Entonces, por eso yo le estoy muy agradecido a Dios con esta sabiduría, con esta forma de poder actuar en cada paciente que nos ha dado. Sí. Bien, en el día de hoy vamos a tratar un tema, ha sido pedido, y bueno, una paciente me dijo, doctor, pero hay temas que usted no trata, que bueno, pero estamos aquí sometidos a sugerencias. Entonces, el tema es sobre el insomnio, sobre la falta de Ay, sueño, sobre ay, los doctor. trastornos del sueño. Pero es un tema que cae como anillo al dedo. Sí, sí, claro. Los trastornos del sueño, según la Organización Mundial de la Salud, afectan al 40% de la población adulta. Wow, es increíble los datos que arrojan los estudios y que da a conocer la Organización Mundial de la Salud. Óigase bien, Es alto. 40% de la población adulta padece de algún trastorno del sueño. Y el principal trastorno del sueño, ¿cuál es? El insomnio, que es la falta de sueño. Estas personas que no pueden conciliar el sueño por el tiempo adecuado, que lo ideal, lógicamente, son alrededor de 7 a 8 horas, pero que si usted puede dormir continuamente, pues 8 horas, pues, perdón, 6 horas, ya de 6 horas en adelante, ya usted se puede decir que tuvo un sueño reparador, que pudo descansar. Sin embargo, el 40% de la población adulta tiene ese trastorno del sueño, es decir, básicamente el insomnio, o sea, esa persona que no duerme más de 4 horas eh, cada 24 horas. Y eso es completamente insuficiente. ¿Por qué? Porque este trastorno del sueño, esa persona que se acostó, por ejemplo, a las 12 de la noche, se durmió 2 horas después, es decir, a las 2 de la mañana, y que ya se despertó a las 5 de la mañana, pues lamentablemente no va a tener un descanso reparador. Esa persona que durmió poco se va a levantar con trastorno del sueño, va a tener somnolencia. Esa persona no pudo descansar. Es una persona que posiblemente podría provocar accidentes de tránsito. Y tengo el caso particular de un pariente que, bueno, no es que tuvo insomnio, sino que se acostó bastante tarde por estar con los videojuegos y tuvo un pequeño accidente de tránsito, pero gracias a Dios no pasó de ahí. Pero muchas de las personas que tienen accidentes de tránsito, una de las preguntas básicas que debe hacerle el médico es ¿cuántas horas durmió? ¿Cuántas horas está durmiendo cada 24 horas? ¿Por qué? Porque los trastornos del sueño conllevan a accidentes de tránsito. Un En los estudio países, que fue doctor, publicado, dígame, en los países civilizados, y esto pasa porque usted va manejando en la calle con insomnio, usted va manejando con los ojos abiertos, pero usted va durmiendo. claro, Y usted cree que va controlando todo, pero usted va durmiéndose. Por eso es que pone, ya notó usted en usted, eso que dice, esta obligatoriedad de que cuando usted va a viajar a larga distancia, le obligan a usted a llevar un copiloto. así es. En los Y países en civiles. Estados Unidos, sí, perdón, en Estados Unidos usted ve que los camioneros, los patanistas, y tienen obligatoriamente que tener tantas horas de descanso. Eso es obligatorio. Y usted va a ver cómo esos camiones tienen lugares, áreas de estacionarse, porque van de un estado a otro. Eso es obligatorio. Y están seguidos por GPS, o sea, que tienen que detenerse, tienen que descansar, pero lo ideal es que tienen que dormir para poder continuar sus labores, o sea, que son monitorizados periódicamente para que obligatoriamente cumplan ese periodo de descanso, pero ese descanso tiene que estar acompañado del sueño. El paciente debe de dormir. Y le decía, iba a decir hace un momentito que en abril
de este año salió un estudio muy interesante en la revista Mesquite, la pueden buscar, y fue un estudio realizado con 1.100.000 pacientes mayores de 18 años y se demostró que el insomnio aumentaba un 69%, es muy alto, 69% de las posibilidades de un infarto al corazón. Óigase bien, ¿qué tan grave es el trastorno del sueño? O sea, primero puede conllevar a que un paciente tenga un infarto, porque cuando usted no duerme, el estado de ansiedad hace que aumente unas hormonas que pueden ser perjudiciales, el exceso de estas hormonas para el cuerpo, que es el cortisol. Ese cortisol aumenta en la sangre y puede provocar daño o alteración a nivel de los vasos sanguíneos, arteriosclerosis, y esto va a conllevar a largo tiempo a que el paciente pueda tener un infarto agudo al miocardio. Otro problema es la hipertensión arterial. O sea, el paciente que tiene insomnio va a tener varias veces más aumento de la tensión arterial que el paciente que duerme bien. Por ejemplo, por lo mismo, estas hormonas que aumentan la catecolamina, adrenalina, noradrenalina, y todas estas hormonas van a conllevar a un aumento de la tensión arterial. O sea, cuán perjudicial es el insomnio. Pero también va a haber lo que se llama resistencia a la insulina. O sea, que el paciente puede tener más predisposición a ser diabético cuando padece de insomnio que la población general. O sea, que es bastante importante que nosotros sepamos que el insomnio es una patología, es una enfermedad igual que cualquier otra. Sin embargo, en la mayoría de las consultas, los médicos la pasamos por alto. Le preguntamos al paciente si fuma, si no fuma, si toma café, si no toma café, si hace ejercicio, cómo come, etcétera. Pero no le preguntamos cuántas horas está durmiendo. Y posiblemente esa sería una de las preguntas más interesantes y que el paciente estaría esperando. Pero como no le hacemos la pregunta, muchas veces el paciente sale de nuestro consultorio y ni siquiera tocó el tema del insomnio. Pues bien, Y ¿cuáles muchos son pacientes no las... le dan importancia a Sí, eso. correcto. ¿Cuáles son las causas? ¿A qué se debe el insomnio? Bueno, podría deberse a trastornos, el estrés, la depresión. Hay enfermedades como es el Parkinson, el Alzheimer, el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, los pacientes con hipertensión arterial que muchas veces equivocadamente o sin pensarlo le damos al paciente medicamentos que tienen diuréticos en las noches. Y entonces el paciente, como se tomó su pastilla tal cada 12 horas y esa pastilla tiene diurético y le tocó a las 10 de la noche o le tocó a las 8 de la noche, ese paciente va a estar levantándose a medianoche para orinar. Entonces ya tenemos un problema producto de un medicamento. A los pacientes con insuficiencia cardíaca es común que le demos diuréticos potentes, pues ese paciente tampoco va a poder dormir durante la noche. Le estamos ocasionando un problema, tratando de resolverle un problema. Entonces tenemos que saber nosotros los médicos cómo manejar esta situación para no provocarle al paciente un problema peor. Por eso, con el uso de los diuréticos, siempre es imprescindible, es importante recomendarle al paciente que debe de tomárselo a más tardar, lo más tarde, valga la redundancia, a las 4 p.m. o 5 de la tarde. O sea, si un paciente se toma un diurético 7 o 8 de la noche, sabe que va a estar con el efecto de ese diurético prácticamente durante las primeras horas de la madrugada y por tanto no va a conciliar adecuadamente el sueño. Es por eso que se recomiendan estos medicamentos que se usen durante el día y lo más temprano posible. Con Y hay respecto a los alguna pacientes, práctica, doctor, sí, y hay alguna sí, práctica que pueda hacer el ciudadano, el paciente ya en el área de usted, para mejorar esto. O sea, se tiene ejercicios, qué sé yo, no sé cómo lo haga, qué sí, sé yo. Hay mucha gente que duerme la sí. siesta.
si en sentido general hay problemas que pueden conllevar a que usted tenga trastorno del sueño, y vamos a mencionar dentro de un momentito. Primero estamos hablando de medicamentos, o sea, lo que nosotros como médicos debemos de evitarle al paciente. Luego, en sentido general, tenemos el ejercicio. Claro está dicho, y amigos televidentes, que si usted corre, camina por lo menos media hora todos los días, pues su cuerpo va a tener mucho más energía para dormir. O sea, el hacer ejercicio rutinariamente es uno de los mejores métodos para que usted pueda dormir. Y usted sabe que se va a acostar cansado, usted va a considerar mucho mejor. También las dietas, las comidas. O sea, usted no puede acostarse con el estómago lleno porque usted sabe que no va a poder dormir. Igualmente, hay muchas bebidas que usted ingiere en las noches que le van a evitar conciliar el sueño, como son la cafeína, los refrescos, las colas, como decimos, porque tiene también ciertos grados de cafeína, el tabaco, el alcohol, todo eso, porque el alcohol, si bien es cierto que una copa de vino te puede dar un sueñito, pero no menos cierto es que si tú excedes esa cantidad, pues ya lo que te va a provocar un efecto contrario, que es el insomnio. Entonces hay personas que utilizan ese método de tomarse una copa de vino todas las noches, pero entonces van a provocar una adicción al alcohol. Entonces por eso es que no se recomienda. Con respecto a los hombres, generalmente el hombre después de los 50 años va a tener crecimiento de la próstata y eso puede conllevar esa hiperplasia prostática a que el paciente tenga que levantarse más a orinar en las noches. Eso es un problema. O sea, ese paciente debe de acudir, oigan la solución, debe de ir al urólogo, porque ese paciente puede estar orinando por rebosamiento, porque tiene lo que se llama una hiperplasia prostática. Entonces, mientras no se corrija ese problema, ese paciente que está orinando en vez de una vez en la noche, está orinando 4 veces, caramba, es difícil que usted esas 4 veces pueda conciliar adecuadamente el sueño. Entonces va a tener un trastorno del sueño, se va a levantar muy cansado y va a querer dormir en la mañana, en el día, pero simplemente con usted ir al urólogo, el urólogo le va a poner un tratamiento que se va a tomar en las noches, un medicamento que va a provocar una mejora en ese problema prostático y ya usted tiene su problema solucionado. En el caso del estrés, señores, muy importantísimo, antes de meterme a los celulares y las tablets que ustedes vieron ahorita en un video que es una de las principales causas por las cuales los pacientes tengan insomnio. Cuando usted apaga las luces y está frente a un televisor, frente a una tablet, frente a un celular durante media hora, una hora, ese reflejo se le va a quedar en su cerebro durante varias horas y usted no va a poder conciliar el sueño hasta pasada 1 o 2 horas. Entonces ya eso se le llama insomnio. Los pacientes con estrés, es importante identificar cuál es el problema que usted tiene, porque una persona estresada no es verdad que va a poder dormir, ni contando ovejas, como vimos ahorita en un video, porque el insomnio se va a convertir en un círculo vicioso. Usted intentando querer dormir va a evitar entonces que le llegue el sueño. Entonces, por eso es importantísimo que si no se ha identificado una causa del insomnio, porque usted puede tener un insomnio pasajero, o sea, no dormir por una situación X que tenga en el día de mañana, pues hoy usted no duerme. Eso no se llama insomnio. ¿Por qué? Porque usted tiene un problema. Usted se va a enfrentar a un problema mañana. Usted lo van a operar mañana. Usted tiene una situación que tiene que enfrentar con la justicia mañana. Usted hoy no va a dormir. Eso no se llama insomnio. El insomnio es cuando usted se acuesta tranquilamente sin ningún problema aparente y entonces usted no pueda conciliar el sueño. Busque ayuda médica. Busque ayuda médica porque eso le va a conllevar, le puede conllevar a un empeoramiento de la presión arterial,
a un infarto agudo al miocardio, a un empeoramiento de la diabetes o le va a desencadenar una diabetes mellitus, sobre todo tipo 2. Entonces, con respecto al médico, porque es muy importante, que yo sé que muchos médicos también ven este programa, o sea, nosotros no podemos minimizar esa situación de insomnio ante el paciente. No, usted no tiene nada, no, usted, no, señor. Usted tiene un problema tan serio, tan grave, como el que tiene hipertensión arterial, como el que tiene diabetes. Entonces, usted, como médico, como facultativo, debe de buscar la causa. Pero mientras usted no encuentra esa causa, ese paciente que tiene un mes sin dormir, como he tenido pacientes, Licho, y amigos televidentes que me dicen que tienen 3 años que no duermen, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces, ese paciente debe de ser medicado. Ese paciente debe de ser estudiado. Ese paciente posiblemente tenga que ir a psicología, a psiquiatría, a neurología. Pero mientras tanto, ese paciente es un detonante. Ese paciente puede tener un infarto, puede tener un ACV isquémico, puede tener un ACV hemorrágico. Ese paciente debemos de tranquilizarlo. Y hay múltiples medicamentos que nosotros podemos utilizar, que son medicamentos que se venden con una receta normal, que no tiene que ser exclusivamente con control de droga, y ese paciente le va a agradecer. Yo he tenido muchos casos de pacientes que llegan con la presión bastante alta a pesar del uso adecuado y racional de los medicamentos antihipertensivos, y cuando le agregamos un medicamento para dormir porque detectamos que la causa, pues no tiene una causa que contraindique ese medicamento que le vamos a dar, y el paciente cuando acude con nosotros al mes, ya el paciente está más tranquilo. Hay pacientes que están ya controlados de la tensión arterial y el paciente se lo va a agradecer, porque no hay cosa que desespere más a un paciente que el insomnio, sabiendo que todo el mundo aparentemente está durmiendo y usted está solamente despierto. Usted se desespera, y usted como esposo o esposa no quiere interrumpir el sueño de su pareja que va a trabajar mañana. Sin embargo, usted está en vela, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y luego escucha el canto de los gallos y usted no ha dormido nada. Eso es desesperante. Entonces, debemos, lo primero, buscar una causa, porque muchas veces el paciente puede tener problemas del tiroides, por ejemplo. Un hipertiroidismo puede conllevar a que el paciente tenga insomnio, un problema de presión alta, un problema de diabetes, un problema de, como dijimos ahorita, de problema prostático, un problema de estrés emocional, problema de Parkinson, problema de Alzheimer. Y todos estos problemas, cuando usted los detecta, usted le da tratamiento a la causa, y ya lo más probable es que ese paciente no requiera de ninguna medicación extra para dormir. Pero en muchos casos sí, el paciente va a necesitar de intervenciones neuropsiquiátricas, neurológicas, psiquiátricas y psicológicas, hasta que ese equipo médico determine que ya la causa que está provocando el insomnio pues ya fue superada. Pues a ese paciente le van a ir retirando los medicamentos. Pues tengo muchos pacientes que tenían problemas de insomnio, que estaban descontrolados de la presión, de la diabetes. Ya se solucionó el problema etiológico, la causa, y entonces ese paciente no tiene insomnio y se le retiraron los medicamentos. Que se sepa, este medicamento que le van a administrar para el manejo del insomnio, o sea, generalmente no son medicamentos de por vida, pero sepa usted que en la medida en que avanzamos en edad, por ejemplo, después de los 50, después de los 60 años, se va poniendo cada vez más difícil el dormir, pero usted no puede dejarlo así. Ah, que todo el mundo que tiene 60 años no duerme. No, señor. Yo tengo 57 y duermo bien, por ejemplo, y me despiertan a medianoche, me levantan para un caso que se presentó en la clínica, en el hospital, y a los pocos minutos yo me duermo, porque gracias al Todopoderoso no tengo ese trastorno del sueño.
Y hay Pero ocasiones en doctor, que me han llamado 5 veces en una sola noche y concilio el sueño inmediatamente sin necesidad de ningún medicamento. Pero esa virtud, esa ventaja, pues no la tiene todo el mundo. O sea que si usted es una de esas personas que tiene trastorno del sueño, tiene que comunicárselo a su médico, ya sea su cardiólogo, su neumólogo, su endocrinólogo, su diabetólogo, etcétera, porque ese problema puede desencadenarle otros problemas mayores, pero es un problema que en la mayoría de los casos tiene solución. el Entonces, caso vamos es a que ver, dicho, si tienen preguntas. la salida siempre es que el cardiólogo, su médico personal, lo remita donde un psicólogo o donde un psiquiatra. Sí, lo que pasa es, sí, todos los médicos, o sea, todo el médico tiene conocimiento general. Hemos hecho medicina general. Entonces, yo como médico, aunque sea nefrólogo, tengo que tener una idea de cuál es la causa del insomnio de mi paciente. Entonces, ya yo teniendo una aproximación a la etiología de ese insomnio, entonces yo sé a dónde debo de dirigir al paciente o Exacto. al psicólogo o al psiquiatra o al neurólogo o a un especialista de sueño, etcétera. O sea que ya yo como médico debo de mandarle al colega una breve nota de lo que yo pienso. Y Es entonces un buen ese mensaje. colega, Es un buen sí, mensaje. El médico claro, de la persona debe tomar esto en cuenta para saber qué hacer. sí. Y por eso he dicho que cada persona, cada ente, cada individuo debe de tener lo que se llama su médico de confianza, que es el médico de cabecera. Y ese médico debe de conocer el historial clínico de ese paciente. No importa que yo sea neumólogo, que sea médico familiar, internista, etcétera. O sea, porque es muy difícil cuando yo como individuo tengo un problema y no un problema médico, clínico, y no tengo a quién llamar. Entonces, por eso es que yo siempre digo a mis pacientes, tenga mi tarjeta. No es que usted va a estar a cada momento que tenga un problema llamándome, pero usted puede escribirme, Polanco, mire, yo soy fulano de tal, paciente suyo, tengo tal y tal problema. ¿Qué usted me recomienda? Claro está que, como decimos los médicos, yo no doy consulta por WhatsApp, pero yo puedo y tengo la obligación de darle una orientación a usted, que es mi paciente. O sea, yo sé que algunos se van a poner incómodos conmigo, pero hay médicos que no le cogen por nada del mundo el teléfono a un paciente. Particularmente no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo entiendo que si yo soy su médico de cabecera y yo le di una tarjeta a usted, le di mi número de teléfono, es para que en cualquier momento, pues, que usted tenga un problema, que usted, porque soy su médico de cabecera. Entonces yo soy como médico que tengo que orientarle a usted, aunque usted esté en Jimaní, en Samaná, en Asua. Yo le digo, mire, párese en el hospital de Asua, allá está el doctor fulano, párese allá, que le van a resolver eso y que me llamen de allá, porque el problema suyo no es de los riñones, es un infarto que usted tiene, pero yo tengo que orientar a mi paciente. Por eso se llama el médico de cabecera. Y eso siempre he hecho mucho hincapié con mis pacientes para que tengan la debida confianza de escribirme cuando tenga un problema. Porque si yo no le doy confianza a usted como mi paciente, ¿quién se la va a dar? Correctamente. Bueno, doctor, creo que hemos tratado un tema que embarga, como usted dice, al 40% de la población mundial adulta. Eso quiere decir Correcto. que somos pocos. Casi la mitad estamos afectados de una u otra manera a eso. Ya ha planteado la solución, que es evidentemente acudir al médico, a su médico. Y entonces su médico, en un análisis integral, un análisis profundo, entonces va a decir, vete allí, a esto o a lo otro. Quizás no tenga que pasar de ahí. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo hoy, doctor. Hemos dado un gran Claro que sí. servicio de orientación a la población, como siempre, como siempre. Pero este es un tema, qué sé yo, que embarga más de lo que uno se imagina al ser humano. Gracias, doctor. Que Dios le siga bendiciendo, le siga dando esa luz
para que siga atendiendo tanta gente que usted atiende diario. Bueno, pues nos veremos el próximo lunes si Dios, usted y yo lo queremos. Muchas gracias. Que Dios le escuche, que vaya bien. Feliz Amén. inicio de semana. Nosotros vamos a una pausa y venimos ya con otro tema del programa de hoy. ¿Qué tolete de tema trató el doctor en el día de hoy? Vamos a una pausa, Manuel, por favor. Gracias, Manuel. Regresamos con ustedes para comentar ya la parte final y algunos temas de mucho interés que han ocurrido en los últimos días. Hay un tema que es un poquito viejo, pero yo no lo quiero pasar por alto. El doctor Guido Gómez Mazara, director, presidente de Indotel, hizo una denuncia. Yo no sé si es grave o no es grave, pero hizo una denuncia. Él denunció que el edificio donde está Indotel tiene 24 años. El Estado Dominicano pagando más de $100,000 mensual por su alquiler. Solo la estructura de las oficinas. Y que el parqueo tiene otro contrato, otro pago. 24 años. Si usted suma $100,000 por mes, usted está hablando de $1,200,000 por año. Y si usted suma 24, usted dice, bueno, este edificio se ha llevado más de $30 millones. Con $30 millones se hacen 30 edificios mejores que lo que tiene Indotel. ¿Por qué los gobiernos y los presidentes anteriores, yo no voy a decir desde cuándo, pienso que eso está desde el año 2000 en principio? Ustedes recuerdan la crisis que hubo con el presidente Hipólito Mejía y el presidente que designó el doctor Leonel Fernández a la sazón presidente de Indotel, que lo nombró en esos últimos meses, ya habiendo sido electo el presidente Mejía, lo nombró por 4 años para que el director de Indotel de entonces, que era el doctor Mariano Germán, durara los 4 años del presidente Hipólito Mejía, siendo presidente de Indotel, y mutilara la capacidad presidencial del presidente Hipólito Mejía de nombrar un presidente de Indotel. Pero no sabían que Hipólito era Hipólito. Y él dijo, no, usted se va el 16. Hipólito nombró al doctor Orlando Jorge Mera, presidente de Indotel. Hubo escarceo jurídico y todo, pero se quedó ahí. Y el doctor Germán, entonces tuvo que irse. Después lo nombraron presidente de, creo que fue de la Suprema, no sé. Pero de ahí es que viene ese problema. Pero ningún gobierno, ni siquiera el de Hipólito, escudriñó ese contrato. Vinieron los 8 años de Leonel, y como él había sido el que amparó eso, tampoco le va a prestar atención. Vinieron los 8 años de Danilo y tampoco le prestó atención. Ahora, ¿por qué cuando Luis gana en el 2020, ese problema no fue escudriñado? Porque como yo llego a una casa, la encuentro alquilada, mi presupuesto tiene que salir de ahí, de mi presupuesto, tiene que el pago y a mí no me interesó eso. ¿Cómo es posible que en esos 4 años el presidente de Indotel, de Luis Abinader, no le preocupó esa anomalía de un contrato que tenía 20 años y no le preocupó que eso estaba ahí? Bueno, hay que reconocerle a Guido. Usted sabe que yo estaba en contra de que Guido fuera nombrado, porque Guido es un potencial candidato presidencial del PRM, que no tiene muchos. Y yo aspiraba a que Guido fuera un observador, un supervisor, un crítico desde fuera, crítico constructivo desde fuera, como él lo sabe hacer. Pero lo nombraron en Indotel y está haciendo un excelentísimo trabajo. Está colocando a Indotel con la inclusión social que debió tener Indotel, lo hace todo desde su historia.
que no se sabía por qué hoy Indotel no abría esa brecha de la inclusión de los pobres a recibir la mejor señal, como la hoy ya está en proceso, con casi 600.000 cajitas repartidas en todo el país. Eso es para la inclusión social. Pero además está la responsabilidad de airear este tema que nadie sabía que eso existía. Y eso quiere decir que Guido no se va a... Dijo, no, yo voy a cortar esto, porque son $100.000. Con $1.200.000 al año, Guido hace un edificio de Indotel. Esto le da pie al presidente para que diga cuántos edificios están contratados de esta manera. Tenemos muchos. Creo que tenemos el de INAVIE, tenemos el de Industria y Comercio, tenemos muchos. Ahí hay uno que lo tenía de la presidencia, que estaba para el asunto de la Dirección de Comunicaciones. Yo no sé quién lo tiene ahora.